Sí, el tema del día de hoy es neumonías complicadas, el nuevo método diagnóstico que vamos a hablar sobre el panel de neumonías que ya está en varios hospitales en la Ciudad de México y pues es un método interesante para nuestros pacientes, sobre todo complicados. Vemos aquí dentro de la epidemiología de México algunos datos de 2016 a 2019, donde en la parte, digamos, beige más clara, estamos viendo los casos reportados de neumonía, aquí viendo por año en los niños mexicanos. 2019, el último reporte es de 13,747 casos. Sabemos que a veces, bueno, pues no se tiene una estadística muy exacta, que probablemente sean más los casos, pero es lo que está reportado hasta el momento. Sabemos que la neumonía, pues es una infección aguda del tracto respiratorio inferior con una duración normalmente inferior a 14 días, adquirida en la comunidad. Esta se puede presentar con tos, dificultad respiratoria y vamos a tener evidencia radiológica de infiltrados pulmonares agudos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ellos en los países que tienen recursos limitados, inclusive sabemos que en México en algunas ciudades pues no se tiene acceso, dicen que se admite la posibilidad de diagnosticar la neumonía adquirida en la comunidad únicamente por la presencia de hallazgos físicos y de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que es en los niños pequeños sobre todo fiebre, tos, rechazo a la alimentación y dificultad respiratoria. Sabemos que muchos de nuestros pacientes, pues eso nos puede confundir con una bronquiolitis, algunas otras infecciones de vías respiratorias por virus, pero pues sí es importante el seguimiento y algunos datos que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes. La guía británica en 2011 nos dice que se debe considerar neumonía bacteriana en niños cuando la fiebre es mayor de 38,5, que es persistente o repetitiva, junto con sensación de opresión de pecho, dificultad respiratoria y polipnea. Sabemos que la neumonía infantil causa importante morbilidad en países en vías de desarrollo. Se reporta que en niños menores de 5 años vamos a tener aproximadamente 15% de fallecimientos. La incidencia anual, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos reporta que en menores de 5 años vamos a tener aproximadamente 150, 156 millones de casos por año con diagnóstico de neumonía y de ellos aproximadamente cerca de 1 millón de fallecimientos. De estos pacientes se hospitalizan hasta un 40% y de los pacientes que están hospitalizados y se toman estudios en las bacterianas, se ha detectado que hasta un 50% puede ser por Streptococcus pneumoniae. En lo que llamamos la neumonía adquirida en hospital, o que es actualmente asociado a la salud, cuidados de la salud, sabemos que es la segunda causa más común de infección bacteriana. En la neumonía asociada a cuidados de la salud, prácticamente pues, se reporta que de 5 a 10 casos por cada 1,000 pacientes que se hospitalizan, y esto puede aumentar 6 hasta 20 veces más en los pacientes que van a requerir ventilación mecánica en nuestras unidades de cuidados intensivos. Las neumonías, pues es hasta el 25% de las infecciones que se reportan en las unidades de cuidados intensivos pediátricas. Tenemos una mortalidad alrededor de entre 25 y 50%. Y vemos cómo la Asociación Americana de Tórax va a subdividir a la neumonía en dos: inicio temprano y en inicio tardío. El inicio temprano normalmente está dentro de los primeros 4 días de hospitalización y estas tienen un mejor pronóstico porque esos pacientes son los pacientes que ya traen, digamos, pues un patógeno externo, no son multidrogoresistentes. En cambio, los pacientes que ingresan y presentan neumonía después del 5.º día de hospitalización van a tener mayor riesgo de mortalidad porque normalmente se afectan por gérmenes que van a tener ya van a ser multiresistentes. En los patógenos tempranos normalmente se ha detectado que son el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, pueden ser Haemophilus influenza, y en los tardíos pues ya se reportan que es Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella y los Staphylococcus aureus meticilino resistentes.
En este gráfico observamos, es muy interesante porque como sabemos, las neumonías, el mayor porcentaje en la edad pediátrica van a ser por virus. Aquí vemos en los cuadros, el azul es en pacientes menores de 2 años, el naranja entre 2 y 4 años, el gris entre 5 y 9 y el amarillo arriba de 10 años. Como vemos, en menores de 2 años sigue siendo el virus incisional respiratorio el que mayor problema nos va a dar en el ingreso de neumonías adquiridas en la comunidad con los pacientes pediátricos. También se han incrementado en los últimos años, hemos visto rinovirus, metaneumovirus, tuvimos 3 años fuertes entre noviembre y enero metaneumovirus, el año pasado bajó, pero sigue habiendo algunos casos y son pacientes muy severos que hacen neumonías que van a requerir de apoyo de terapias ventilatorias como puntas de alto flujo o cuidados en unidades de terapia intermedia o intensiva, ¿no? Adenovirus. Vemos como en los niños mayores de 5 años también vamos a tener los gérmenes atípicos más frecuentes. Y las neumonías por bacterias, pues prácticamente es muy similar en el resto de las edades. Aquí tenemos por edad más específico ya los gérmenes, esto pues ya prácticamente, bueno, lo hemos visto en muchas presentaciones, ¿no? Menores de 3 semanas, las primeras 3 semanas de vida, ¿cuáles son los más frecuentes? Sabemos que entre las 3 semanas, 5 años sigue siendo el número 1 los virus, seguidos de las bacterias, entre los 4 meses, 5 años, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, y también no hay que dejar de lado Mycobacterium tuberculosis. Acuérdense que estamos en un país que todavía hay tuberculosis y pues siempre hay que buscar en los pacientes todos los antecedentes y es muy importante, ¿no? La historia clínica de esos pacientes para ver si tienen convenio positivo. Y en mayores de 5 años, pues vamos a tener los pacientes con principalmente gérmenes atípicos y el Streptococcus pneumoniae y posteriormente ya los virus que también a toda edad ya están afectando. Sabemos que una neumonía, pues lo principal es la historia clínica, la exploración, es muy importante, de hecho cuando trabajamos con nuestros residentes, ¿no? Es, a ver, tienes que desvestir al niño, muchas veces no tiene dificultad, a ver, desvístelo y vemos al niño con polipnea, con datos de tiraje, dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, sabemos que en la mayoría de los niños se va a presentar con fiebre principalmente, tos, expectoración y dificultad respiratoria, dependiendo de la severidad que tenga la neumonía. A la exploración va a tener aleteo, quejido en los lactantes, principalmente polipnea hasta taquipnea, retracciones y a la exploración vamos a tener disminución del murmullo vesicular y algunos estertores crepitantes, es lo más típico. Sabemos que no en todos los pacientes, por eso es muy importante, hay pacientes que llegan y seguro les ha tocado, a veces tienen fiebre, a veces no en las primeras 48, 72 horas, no han tosido, solamente refiere la mamá mal estado general, deterioro en su estado del pequeño, y cuando llegan y le tomamos una radiografía o lo auscultamos, escuchamos, ¿no? Estos datos y hacemos el diagnóstico, pero sí es muy importante, en el mayor porcentaje, pues vamos a encontrar esos datos. De acuerdo a los pacientes que tenemos, bueno, clasificados en los que tienen neumonía bacteriana, atípica o viral, vamos a tener estas características. Normalmente la bacteriana sabemos que a cualquier edad nos la va a dar, es de inicio repentino. Sabemos que hay alteración en el estado general del paciente, van a presentar dificultad respiratoria de moderada a severa. Vamos a escuchar crepitantes en esos pacientes. En la biometría hemática, en los estudios, vamos a tener leucocitosis normalmente y sobre todo la procalcitonina, que es una de las herramientas que tenemos que tener los biomarcadores para estos pacientes porque la procalcitonina es muy importante, nos va a ayudar a ver si ese paciente tiene un proceso viral o un proceso neumónico. Es muy alto la sensibilidad que tiene la procalcitonina para poder diferenciar entre virus y bacteria. Inclusive, bueno, sabemos que la procalcitonina, si se eleva arriba de 10, pues vamos a tener mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Y severidad en esos pacientes. También en
Las características radiológicas vamos a tener infiltrados alveolares, consolidación, datos de complicaciones como derrame pleural, que vamos a revisar más adelante, abscesos pulmonares. En las pacientes que tienen neumonía por gérmenes atípicos, normalmente sabemos que es en mayores de 5 años, pero nos ha tocado ver en niños más pequeños. No es lo frecuente, pero también digo, los hemos visto. Por eso es muy importante, en la actualidad ya contamos con estudios de laboratorio que son los paneles virales, ¿no? Que nos van a detectar en pocas horas, poco tiempo, al hacer esa toma, tanto virus como gérmenes atípicos, dentro de ellos Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, que es muy importante para los pacientes y poder iniciar tratamiento, no abusar de los antibióticos. El tipo de tos en estos pacientes normalmente no es productiva, se puede asociar sibilancias en estos pacientes y normalmente también presentan manifestaciones extrapulmonares, problemas dermatológicos, neurológicos, inclusive cardíacos, ¿no? Se ha reportado. En ellos vamos a encontrar en la radiografía infiltrados intersticiales y menos frecuentes las complicaciones como los derrames. Y en los pacientes con neumonía viral, normalmente sabemos que es en menor de 5 años, pero también estamos viendo ya en todas las edades, ha cambiado mucho todo esto, ¿no? Entonces, pero es con mayor frecuencia los que vamos a tener. También es normalmente estos niños preceden con una infección de vías respiratorias altas, no lucen tóxicos, si llegan a tener fiebre la mamá te dice ha presentado temperatura y es cuando se cae, pero después está como si no tuviera nada, ¿no? Frecuentemente presentan sibilancias y es muy característico los infiltrados intersticiales en este tipo de neumonías. Otro de los síntomas, signos que vamos a encontrar, les ha llegado seguro pacientes al servicio de urgencias donde dicen vienen para descartar una apendicitis, vienen por dolor de estómago, vómitos y cuando tomamos una radiografía de abdomen, sorpresa, tenemos ¿no? una afección en base derecha o izquierda con una neumonía y recién toman la radiografía de tórax. Pero muchos pacientes nos llegan con esas características y la mamá te dice, ya cuando empiezas a interrogar, bueno, sí, tuvo un poco de tos, pero principalmente ha sido la fiebre y el dolor abdominal, que es por la irritación que presentan estos pacientes. Como vemos en los 3 tipos de neumonía, prácticamente casi todo va a estar presente. La fiebre puede presentarla o no, la taquipnea también, la dificultad respiratoria. El único que no se afecta tanto al estado general son los casos con pacientes con virus o atípicos, pero en general prácticamente van a presentar muy similares los síntomas estos pacientes. Por eso es importante pues los estudios que nos van a apoyar aparte de la clínica a saber si empiezo o no un antibiótico, en qué momento. Aquí vamos a ver una radiografía que bueno, es muy significativa, ¿no? En este paciente, el que está del lado derecho mío, que es la B, es una radiografía donde se observa, es un paciente con una neumonía viral y tiene una atelectasia, donde está la flecha, se ve la zona de atelectasia, hay está el engrosamiento peribronquial bilateral con localización pariliar, su atelectasia segmentaria, y del lado que es la imagen A, vamos a tener una neumonía con patrón bacteriano. Se ve fácilmente la opacidad que presenta, inclusive se ve una zona mínima de derrame pleural, donde indica la flecha. Esto lo tengo desde cuando era estudiante de neumo, por eso el color casi amarillo, pues cuando estudiábamos, ¿no? Que todo nos recuerda las características, aprendernos ahí las ubicaciones, muy importante en los pacientes para ver, ¿no? Sabemos que en el derecho pues, vamos a tener 3 lóbulos, en el izquierdo 2, y siempre para poder determinar dónde está ubicada esa neumonía. Aquí vemos es una pico posterior. Esta neumonía vemos que es importante tomar, siempre les digo, no nada más tomen la PA, también es importante tomar las laterales porque a veces nos podemos encontrar muchas cosas en las radiografías laterales. Este es un paciente masculino de 10 años también, el anterior fue del lado derecho, este es del lado izquierdo, vemos como también esa zona de consolidación que se observa
En este caso, pues no hay una duda, ¿no?, de que es una neumonía con una consolidación en el segmento ápico posterior del lado izquierdo. En esta radiografía vamos a observar ese tipo de infiltrado intersticial. Aquí no podemos determinar si es un virus o un germen atípico. Normalmente ese tipo de infiltrado se da en los pacientes con virus sincicial respiratorio, rinovirus, inclusive metaneumovirus. Nos han dado esas características, engrosamiento pleural en el acercamiento a mi lado derecho, se observa en la imagen, ¿no? Este es un estudio en este artículo de tórax donde justamente estudiaron 215 niños con neumonía y vemos los porcentajes y los hallazgos de los infiltrados en menores mayores de 2 años, tanto con infiltrados alveolares, que nos dan mayor porcentaje para una neumonía bacteriana que los que son virales, ¿no? Y los intersticiales, pues en mayor porcentaje en los pacientes que van a tener neumonía viral. Las atelectasias también están presentes y en menor porcentaje, sobre todo en las virales, que en las bacterianas, las complicaciones como el derrame pleural. ¿Cuáles son los criterios en esos pacientes que ya se nos complicaron y los vamos a tener en una unidad de terapia intensiva? Esos pacientes que ingresan al área de terapia y de acuerdo a la edad, en menores de 1 año, prácticamente es un paciente que va a requerir de mayor aporte de oxígeno, mayor requerimiento porque empieza a desaturar a pesar del que lo tenemos, ¿no?, ya conectado, y se va a tomar al menos 3 de los siguientes características: que tenga inestabilidad justamente térmica, esos pacientes que sin causa aparente empiezan con fiebre, leucopenia o leucocitosis, ¿no? También cualquiera de los dos, porque la leucopenia normalmente nos dice que pues, sí puede haber una presencia de virus. Leucocitosis normalmente se asocia con las bacterias, ¿no? Aparición o incremento de secreciones. En los lactantes sabemos que la taquipnea, las apneas van a ser un dato de que se está complicando ese paciente, ¿no?, la tos y las alteraciones también a nivel cardíaco. Y un criterio radiológico, al menos que tenga 2 radiografías seriadas que muestre que obvio no tenía previos, un nuevo o progresivo infiltrado pulmonar, consolidación, cavitación o ya las complicaciones que luego vemos en las terapias. Y en mayores de 1 año, pues son prácticamente uno de los criterios clínicos, que es la fiebre sin causa reconocible, la leucopenia o leucocitosis en este caso, y 2 de los siguientes, que es el incremento de las secreciones, expectoración, tos, la disnea, también las apneas, el encontrarse con estertores cuando revisamos esos pacientes, y siempre pues el que requieran mayor aporte de oxígeno, más los criterios radiológicos, al menos que también tengan 2 radiografías seriadas que muestre un nuevo o progresivo infiltrado pulmonar o neumatoceles o ya cavitaciones. En este estudio que comentamos de las radiografías, también en ese mismo grupo de pacientes se vio la biometría hemática, este recuento de eritrocitos, la proteína C reactiva y la radiografía. Y vemos aquí, también hicieron una comparación en estos pacientes que tienen, ¿no?, los que tienen más de 15,000, mayor porcentaje, por supuesto, tienen una infección bacteriana, la proteína C reactiva de acuerdo a la edad, en mayores de edad sobre todo, cuando, bueno, está incrementada, pues igual en ambos nos van a decir si hay mayor porcentaje de bacteria o virus el germen, ¿no? Y los infiltrados también, que revisamos en la diapositiva previa, y la procalcitonina, que sabemos que esta nos va a dar, que prácticamente en la actualidad es la que se va a correlacionar mayormente con la gravedad, nos va a ayudar si tiene más de 2 de valor nanogramos por mililitro con neumonías bacterianas y tiene una especificidad de 80%. La interleucina 6 no se utiliza normalmente pues, en los pacientes con neumonía. En la actualidad se están utilizando mucho en los pacientes con neumonía por COVID,
justamente porque es un marcador que nos va a ayudar a ver todo el problema inflamatorio, tormenta de citocinas, todo esto que se está manejando, y justamente es un buen marcador para poder ver la severidad y poder iniciar algunos tratamientos, pero no se usa en las neumonías adquiridas en la comunidad con frecuencia, tiene poca sensibilidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que se refieren como neumonía complicada a la neumonía adquirida en la comunidad que ha sido admitida en una unidad de cuidados ya intensivos y por supuesto que está asociada a una alta morbilidad y mortalidad. Normalmente ya estos pacientes van a requerir de una asistencia mecánica ventilatoria o en algunos pacientes que podemos usar puntas de alto flujo que nos han permitido evitar llegar a la ventilación mecánica y cada vez lo estamos utilizando más. Vamos a ver ya las complicaciones como tal. La neumonía, pues las complicaciones, como sabemos, es el derrame pleural, neumatoceles, abscesos pulmonares, fístulas, neumonías necrotizantes, ¿no? Que es de las complicaciones más frecuentes que vemos. Realmente estas se producen cuando la infección pues, no se limita al parénquima pulmonar y se va a extender a otras áreas, ¿no? Se presenta normalmente en 1%, pero se incrementa cuando el paciente está hospitalizado. Se ha reportado que los pacientes en un 20 a 40% los que se hospitalizan con neumonía, por supuesto, pueden presentar derrame pleural y que de ese porcentaje, de ese grupo de pacientes, de 1.6 a 2% van a tener como complicación un empiema. Hasta un 20% de esos pacientes terminan con una neumonía necrotizante, que sabemos pues, que es mucho más severo y en ocasiones pues, se requieren, ¿no? Inclusive de resección de la parte del tejido afectado. Con respecto, bueno, a las zonas y la afección de ahora sí que en el pulmón vamos a tener, ¿no? La zona afectada, en la zona pleural, vamos a tener principalmente los derrames pleurales, paraneumónico no complicado, derrame pleural y hasta empiema. En parénquima pulmonar como tal, bueno, absceso pulmonar y la neumonía necrotizante, que ya es una complicación por sí. Y en pleura y en parénquima, pues los pioneumotórax, neumotórax y las fístulas broncopleurales. Son de las complicaciones por áreas afectadas. ¿Cuáles son los factores predisponentes en estos nuestros pacientes? Sabemos que el mayor porcentaje de los pacientes que nos presentan estas complicaciones es por alteraciones congénitas, anatómicas, problemas inmunológicos. Los pacientes que tienen alteraciones como los de fibrosis quística, discinesis hilar, hay mayor hipersecreción de moco en esos pacientes y más fácilmente van a tener problemas de infecciones y de contagios. En pacientes que tienen aspiraciones, los más frecuentes por enfermedad reflujo gastroesofágico, aspiración de cuerpo extraño, están jugando los niños, no nos damos cuenta, y se pasan y se queda en bronquio, como no es de gran tamaño, pues no obstruye totalmente y este paciente está presentando constantemente cuadros de hipersecreción, llegan a neumonías y hasta que le hacemos una broncoscopía vemos que es secundario a un cuerpo extraño, ¿no? Problemas, pacientes con alteraciones, por supuesto, neurológicas, con parálisis cerebral infantil, también por la aspiración que están presentando constantemente de la saliva, a pesar de que tienen muchos gastrostomías. Todo esto también llegan a tener mayor factor para presentar las infecciones a nivel pulmonar. Y pacientes, por supuesto, pues que están intubados o que tienen traqueostomía, también son de los que nos pueden presentar más infecciones. Pacientes desnutridos o con prematurez también están dentro de estos pacientes. Esos pacientes que asisten a guardería, yo creo que todos los compañeros pediatras, neumólogos, alergólogos y en general que vemos niños, hemos visto cómo ahora sí que esta cuarentena con el descanso que tenemos en casa y estamos guardados, pues ha disminuido muchísimo el porcentaje de infecciones tanto vías respiratorias altas
y bajas neumonías, realmente sea impresionantemente, ha habido muy pocos pacientes que están presentando y los que presentan son leves o los que están presentando algunos con neumonía. ¿Por qué? Porque papá o mamá pues tienen un problema de COVID y contagian a los niños, ¿no? Entonces, sí se ha visto una disminución importante al estar en casa, cuidados en casa. Pasando ya a ver lo que es como tal el derrame pleural, pues sabemos que muchos niños van a tener esto y van a responder normalmente bien a los tratamientos. Va a depender del tamaño, por eso es bien importante, aparte de la radiografía, tomar un ultrasonido. Aquí es muy evidente que es un derrame importante, pero a veces se ven muy pequeños. Tomar un ultrasonido para poder determinar la cantidad y de acuerdo a eso dar el tratamiento, ¿no? Si va a necesitar drenaje, no va a necesitar drenaje pleural, eso es muy importante. En esos pacientes normalmente pues el estreptococo neumonía, estafilococo aureus son los más frecuentes que nos van a afectar en estos pacientes. La importancia del ultrasonido, ¿no? De mi lado derecho vamos a ver la radiografía de tórax, donde está el derrame masivo, con inclusive ya nos desplaza el corazón, las estructuras mediastínicas. Es un paciente de 13 años y vemos en ese mismo paciente el ultrasonido donde se observa inclusive ya colapso del pulmón izquierdo, la cantidad de líquido. Definitivamente ese paciente tiene que entrar a quirófano para un drenaje, debrilización y todo eso. En esta tabla es muy interesante, por años se ha manejado, aunque se han hecho ciertas modificaciones en pacientes pediátricos, dependiendo de cada paciente, por supuesto, y donde nos va a determinar de acuerdo a la cantidad, ¿no? Si es menos de 10 milímetros el derrame, pues nada más nos vamos a ir con antibiótico. Si es con ya más complicado ese derrame, pues el antibiótico y toracocentesis cereas, que ya no se usa en niños actualmente, digo, y menos en los privados. Pues si un niño va a necesitar drenar, por supuesto se recomienda que a estar picando a un niño varias veces se coloque un drenaje. Inclusive la toracoscopía temprana se ha visto en estudios que van a ayudar a mejorar importantemente y a disminuir el tiempo de hospitalización y recuperación de esos pacientes, ¿no? Y ya en los complicados, pues el drenaje, decorticaciones y todas esas. Pero sí es un cuadro donde nos da una idea de más o menos cómo llevar a los pacientes. Por eso les digo que se hacen modificaciones, porque pues no vamos a hacer punciones seriadas, ¿no? Entonces igual aquí es más que nada como un resumen. Si es escaso, pues tenemos alta probabilidad de curación. Normalmente pues los cultivos van a tener tinción de Gram sin bacterias. La colocación de sello no se hace. Ya si es moderado o grande, pues se va a colocar el sello, se va a utilizar la toracoscopía, depende de las características de esos pacientes. Aquí tenemos una neumonía necrotizante, que es ya pérdida del tejido pulmonar. Y cuando hacemos la tomografía, de hecho, pues prácticamente el contraste no se capta, digamos, y entonces eso se asocia con una evolución peor. Hay isquemia en esas áreas y normalmente esos pacientes terminan con una segmentectomía o lobectomía, ¿no? También dentro de las complicaciones están los neumatoceles, que estos pues también son parte de las complicaciones que tienen nuestros pacientes. ¿Y por qué es importante las tomografías? En la placa, como vemos la imagen, vemos la opacidad prácticamente, pero la tomografía, ¿no? Toda la afección que tiene a nivel pulmonar. Entonces, ¿por qué? Porque es importante el tiempo. En pacientes hospitalizados sabemos que va a ser muy importante el tiempo de hospitalización, ¿no? En una neumonía no complicada normalmente son 7 días de antibiótico y 10 días dependiendo si es moderada, y ya severa, pues dependiendo justamente de estas características, arriba de 2 semanas. Inclusive en los neumatoceles hay referencias que de hasta 4, 8 semanas se ha requerido de tratamiento antibiótico con esos pacientes, ¿no? Y cuando tienen esto, pues se puede abrir prácticamente a la vía aérea en las fístulas, que van a complicar más a estos pacientes, y por supuesto estancias hospitalarias. En este paciente también los abscesos pulmonares, que llegamos a ver como complicación de los gérmenes más frecuentes: IGAL, estafilococo aureus, streptococo pneumoniae, son los que nos pueden prácticamente dar este problema.
Y en este paciente, más que nada, esta placa, ¿por qué? Porque si este paciente ingresa, ¿cuál es la importancia de los estudios, no? De los cultivos, de los paneles. Ese paciente lo vemos y dices, pues sí, es una neumonía bacteriana, probablemente un estreptococoneumonía, pero cuando le hacemos el panel con atípicos, o sea, este paciente de 1 año 8 meses nos va a dar una clamidia positivo para clamidia neumonía. Entonces no es lo mismo que inicie con amoxiclavulanato, ceftriaxona, una cefalosporina, porque ese pues no nos va a ayudar, ¿no? Tiene que ser específico para los gérmenes atípicos. Entonces, por eso es muy importante también esos estudios que vamos a platicar a continuación, nos van a ayudar a tratar y tener una mejor evolución con esos pacientes. Estos son los tratamientos de los antibióticos en las formas complicadas de las neumonías, que vamos a ver, prácticamente estamos viendo aquí, ¿no? En menores de 6 meses, con que empezamos, en los niños que no tienen vacuna, inclusive, si sospechas de estreptococopiógenes, si sospechas de estafilococo aureus sensible a meticilinos resistentes y todo esto, cuáles son los antibióticos desde amoxicilina, ácido clavulánicos, cefalosporinas, y dependiendo ya de los cultivos de los estudios, pues se va a tener que revisar si se sube de nivel o se tiene que desescalar. Entonces, por eso es muy importante lo que vamos a revisar a continuación, que es el panel viral. Sabemos que las muestras nasofaringias pues no son tan confiables, pueden ser parte de la flora respiratoria normal. Pero sí nos va a servir si, por ejemplo, son las búsquedas para virus por inmunofluorescencia o PCR, que son muy importantes porque a veces con esos vamos a saber si es un virus y vamos a ajustar los antibióticos o vamos a desescalar los tratamientos y así evitar también resistencias de los antibióticos. La forma más exacta de tomar por aspirado bronquial, minival, que es la muestra directa cuando el paciente está intubado, para que tener cuidado que no se contamine y tener una buena muestra. Normalmente este panel en niños no es tan fácil, se va a indicar principalmente en pacientes que están en las terapias, no es para cualquier paciente que llega con una neumonía, es pacientes que están intubados o que van a requerir broncoscopía y lo vamos a tener que hacer. Por eso es muy importante pues echar de mano todo. Cuando tenemos este tipo de pacientes ya en una terapia, tener una historia clínica completa, radiológica, tomografía, ultrasonido, los biomarcadores, para hacer una medicina personalizada y por supuesto la microbiología con un panel dirigido, ¿no? Que nos va a dar un resultado en 1 hora, que esa es de las ventajas que vamos a tener en ese panel, que no vamos a tener que esperar 48 a 72 horas para poder tener los resultados con estos pacientes. En estos pacientes hemos visto que normalmente cuando mandamos un cultivo de secreción bronquial, ya llámese cuando tomamos de intubación o pasan a broncoscopía, nos van a reportar 48 hasta 72 horas si hay algún crecimiento, muy pocas veces a las 24 horas cuando está creciendo algo. Y el panel de neumonía, que nos va a dar, que el que estamos, bueno, vamos a platicar de BioFire, prácticamente vamos a tener ese resultado en 1 hora, ¿no? Que es muy importante. Este es el panel, estos son lo que nos va a traer el panel. Son 15 bacterias, como vemos, pues las más frecuentes que se manejan, no nada más en niños, también por supuesto en adultos, pero nosotros que vemos pediatría, pues una gran ventaja porque vamos a poder inclusive ver, trae 3 bacterias atípicas, 9 virus, que en un solo panel, con una sola muestra en secreción bronquial, vamos a poder tener todo esto en poco tiempo. También vamos a tener las resistencias de 7 marcadores de resistencia antimicrobiana, que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces dice, sí, dale este antibiótico, pero si es resistente, vamos a igual estar perdiendo tiempo en esos pacientes, ¿no? ¿En qué pacientes se toma? Se puede tomar de 3 maneras, en expectoración, pero sabemos que los niños pues, no expectoran, entonces es muy importante, en adultos sí pueden dar una buena expectoración, en los niños normalmente lo vamos a hacer con aspirado endotraqueal o lavado bronquioalveolar, ¿no?
¿En quiénes se indica este panel? Todos los pacientes, por supuesto, que tengan una infección severa del tracto respiratorio, que estén hospitalizados, por supuesto, con comorbilidades, ¿no? Que tengan una complicación y que empiecen a deteriorarse durante su hospitalización, pacientes que ya están en una terapia intensiva con neumonía complicada, que están con asistencia mecánica ventilatoria, en pacientes que tienen inmunocomprometidos como oncológicos, pacientes que reciben trasplantes y no están respondiendo, están empezando con infección, nos va a ayudar. ¿Por qué la importancia? Esto nos va a ayudar hasta en un 23%, aproximadamente hasta 24% en desescalar si yo ya estoy con un antibiótico, porque voy a detectar y voy a tener todos los genes de resistencia para saber si ese es el antibiótico adecuado que estoy usando, inclusive, y escalar si es que ese paciente lo necesita. Inclusive se ha reportado en estos estudios que hasta en un 9.5% nos ha servido para no iniciar antibióticos antiseudomona, porque ¿qué pasa cuando un niño en la terapia se empieza a complicar? No, seguro ya tiene una pseudomona y ahí vamos con toda la, ¿no?, carga de antibióticos que se ponen, 2 antibióticos. Entonces, este panel nos ha ayudado a ver realmente si va a requerir nuestro paciente o no. Este panel es una prueba de ácido nucleico para la detección e identificación de múltiples ácidos nucleicos virales y bacterianos respiratorios, es por PCR, así como también genes de resistencia, como veíamos 7 genes de resistencia. Les comentaba que se toma en expectoración inducido, aspirado endotraqueal o lavado bronquialveolar, ¿no? En los niños, por supuesto, pues van a ser en los dos, es muy raro, o ya que estén más grandecitos nos van a regalar una buena expectoración, no es tan fácil. Y nos van a venir, como ven en la gráfica de abajo, cómo nos va a llegar el informe, ¿no? Por copias por mililitro. Normalmente, arriba de 10 a la 4 copias por mililitro a 10 a la 7 nos va a ayudar a estimar realmente si este paciente tiene un proceso por alguna bacteria. Entonces es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir ayudarla a determinar esa clínica para poder diferenciar si es una colonización o si es una infección. Por abajo de 10 a la 4, pues prácticamente no detectado, pues es una colonización, y por arriba entonces vamos a saber que ese paciente sí tiene la infección y vamos a poder dar el antibiótico adecuado. Con este estudio, con este panel también hemos visto cómo nos ayuda a ver en este paciente, por ejemplo, que si hace este estudio, se va a detectar hasta 60% de los gérmenes, ¿no? 36% bacterias, infecciones mixtas, porque ya tenemos, ¿no?, bacterias y virus que se sobreagregan los gérmenes hasta un 14% y 10% detección de los virus. Entonces, es una herramienta que nos va a ayudar mucho en estos pacientes también. Por ejemplo, en un estudio que se realizó, en ese grupo de pacientes se observó hasta 60%, nos ayudó a hacer un ajuste en el uso de antibióticos con este panel. Entonces, este panel, vamos a ver aquí los marcadores de resistencia antimicrobiana que también nos van a estar dando, aparte ya de los virus atípicos y bacterias que se reportan. Entonces, vamos a ver cómo un marcador de resistencia nos va a informar si se detecta un microorganismo que podría aportar este gen de resistencia específico. Cuando el resultado nos aparece como detectado para un marcador genético de resistencia antimicrobiana, no puede vincularse con microorganismos detectados. Y un resultado no detectado para un marcador genético de resistencia antimicrobiana no indica susceptibilidad a fármacos antimicrobianos o clases de fármacos asociados, ¿no? Aquí vemos como en Staphylococcus, dependiendo de los resultados que nos den de resistencia, vamos a ver si realmente vamos a poder usar ciertos antibióticos o no. Más adelante vamos a ver esa gráfica donde aparecen, ¿no? Nos va a ayudar a escoger los antimicrobianos. Esta es la muestra que les comentaba. Es bien importante, para que sea un buen estudio, se reporta
que antes de meter al equipo la expectoración cuando se obtiene para pues, descartar que sea saliva, sí es importante hacerle la tinción para ver si este tiene menos de 10 células epiteliales escamosas, pues sí va a ser aceptable la prueba y lo podemos procesar para ver qué gérmenes tiene. Y si tiene más de 25 polimorfonucleares. Si no es así, esa prueba no nos sirve y tenemos que obtener porque no nos va a servir si nosotros no hacemos previo, sobre todo en los pacientes que se obtiene una expectoración. En los que son de aspirado bronquial y eso pues no necesitamos porque es directo, ¿no? Prácticamente es muy seguro. Es lo que les comentaba hace un momento, el ejemplo de si tenemos una infección por Staphylococcus aureus, entonces sale positivo el marcador de resistencia MRJ. Entonces, ese paciente es resistente a beta-lactámicos, cefalosporinas, con espectro sobre todo para el Staph aureus. Entonces, en ese paciente, pues se recomienda utilizar estos otros antibióticos para poder controlar la infección. Por eso nos va a servir muy importantemente. Ahora, si sale negativo, pues va a ser sensible este Staph aureus a beta-lactámico, cefalosporina, que normalmente utilizamos, entonces podemos utilizarlo sin ningún problema y sabemos que es el de nos va a ayudar a controlar a nuestro paciente, a diferencia del otro que nos muestra resistencia. Igual cuando tenemos enterobacterias, vamos a tener el marcador de resistencia KPC, que nos va a dar la resistencia a carbapenens, entonces va a tener, no vamos a poder usar, excepto pues la ceftazidima o algún otro antibiótico de ese tipo. Por eso es tan importante tener ese marcador de resistencia para poder en las terapias intensivas poder colocar el antibiótico exacto y necesario para nuestros pacientes. Aquí en este cuadro vemos en algunos laboratorios la comparación de la interpretación. FilmArray, como les decía, nos va a dar el reporte 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6. Y en algunos laboratorios pues nada más nos dicen escasa, muy escasa, una cruz, dos cruces. Entonces con esto pues vamos a tener mayor sensibilidad. Y también, bueno, con los cultivos prácticamente sabemos que 10 a la 4 puede ser que no tengan escasas colonias o no haya detectado. Si arriba de 10 a la 4, 10 a la 6 o 10 a la 7, sabemos que pues vamos a tener ya un reporte, ¿no? Adecuado. Este es un estudio, en España ya se está usando en muchos hospitales en la prueba del panel de neumonía. Y aquí prácticamente nos compartieron esta gráfica donde vamos a ver todo lo que está en amarillo es la coincidencia, es una comparación con los cultivos que se mandan, ¿no? Los convencionales, digamos, y el estudio del panel que tenemos una hora. Entonces, en amarillo tenemos coincidencia. ¿Qué quiere decir? Que en el cultivo, pues lo que salió del cultivo, también con el panel viral de BioFire nos da. Entonces, tenemos alto porcentaje. La ventaja es que con el panel, prácticamente a más tardar, o sea, como dice, 1 hora, 75 minutos, vamos a tener el estudio y sobre todo con las resistencias. Y a diferencia que en los cultivos convencionales nos tenemos que esperar 48, 72 horas y si es fin de semana hasta el lunes, ¿verdad? Para que nos den el reporte y la sensibilidad de esas bacterias. Por eso es tan importante pues esta nueva prueba, porque nos va a ayudar a actuar más rápidamente y de eso va a depender también la recuperación de nuestros pacientes. En verde prácticamente pues son, ¿no? Los pacientes que presentan cultivos positivos y negativo para el panel de BioFire, o sea que no hubo esas coincidencias, son pocos, y el azul que no hubo coincidencias, y eso fue porque en el panel no estaban esos gérmenes, o sea, no contenía, por eso fue que se reporta, y realmente pues son pocos, ¿no? El panel tiene buen porcentaje de virus y bacterias que sobre todo podemos detectar y poder tomar una decisión adecuada en esos pacientes que están en la terapia intensiva. Muchas gracias y bueno, pues vemos dudas, preguntas.
Hola, no lo escuchamos, doctor. Hola. Ahí me parece que ya se le podría escuchar, doctor. Ya lo escuchamos. Sí, sí. Pregunta el doctor Alejandro Vázquez, qué hay sobre el uso de irrigaciones pleurales en pacientes multitratados y con problema de PAC y pleuritis? Sí, doctor, en algunos hospitales se han utilizado, pero realmente ya cada vez es menos con los nuevos, bueno, la toracoscopía temprana, que es la que más se recomienda y de hecho hay muchos estudios que van a ayudar a disminuir justamente esas complicaciones, pero todavía en pacientes o en hospitales que no se tiene, sí sigue utilizándose todos esos sistemas, doctor. Ok. También pregunta el doctor Vázquez sobre el uso de esteroides en pacientes que tienen esta patología de PAC y pleuritis. Ujú. Mire, en esteroides de los artículos publicados donde mayor efecto tienen, uno es en el grupo de pacientes con virus, porque ahí como hay una inflamación más importante por justamente el sincicial metaneumovirus, se ha visto una mejor eficacia. En esos pacientes con paquipleuritis, doctor, no hay, o sea, los estudios es bajo el porcentaje realmente que se tiene de mejoría, ¿no? Prácticamente es el tratamiento antibiótico, ver qué germen está causando para que justamente pues podamos tener la recuperación del paciente. Comenta también el doctor Vázquez que qué tipo de antibióticos se deben de utilizar después de el drenaje, la decorticación, ya sea si se realizó lobectomía o no, y por cuánto tiempo se sugiere el tratamiento antibiótico posterior al procedimiento. Los procedimientos, doctor, son mínimos, son 2 semanas, son 15 días de tratamiento que se debe dar y dependiendo de la evolución de cada paciente, hemos tenido pacientes que han requerido 3 semanas o hasta un mes de acuerdo a la severidad, ¿no? Que hacen neumatoceles, que hacen neumonía necrotizante. Pero cuando tienen una sonda, de hecho, y después de la decorticación son 2 semanas que debe estar con y casi siempre pues ahí apoyarnos con los estudios de laboratorio para ver y tratar de determinar qué germen es y de acuerdo a eso poner el antibiótico, pero sí son mínimo 2 semanas. Muy bien. Y otra pregunta, la utilidad del gamagrama con pulmonar como estudio complementario en problemas de neumonía complicada. Realmente en ese momento no nos es útil. La radiografía, cuando, bueno, vamos a hacer diagnóstico de un paciente, es de los, ¿no?, más recomendados. Y para ver complicaciones, por supuesto, siguiente es un ultrasonido, porque con el ultrasonido vamos a poder ver muchas cosas, vamos a tener que no mover al paciente, podemos ir a la cama del paciente y vamos a tener muchos datos, desde un derrame, cuantificación, si hay cavitaciones, si es que hay fibrina, inclusive se puede ver con un ultrasonido. Es el mejor estudio recomendado después de la radiografía. Ya si queremos, y ese paciente probablemente entre a quirófano y ver más específicamente las zonas dañadas, por supuesto la tomografía es el estudio. El gamma grama, doctor, más que nada, lo recomendamos en esos pacientes que posterior queremos ver si qué tanto está, pues ha habido una lesión en ese pulmón y podemos ver, ahora sí se hace gamagrama ventilatorio perfusorio, ver cómo está la ventilación, si hubo alguna alteración, en qué porcentaje para poder darle un mejor pronóstico, pero en el momento de la neumonía realmente pues no nos va a ayudar como tal, ¿no? Para las complicaciones. Es más sensible todo lo que es tomografía y ultrasonido. Muy bien. Pregunta la doctora Marcela López y creo que es una pregunta que nos interesa a todos los médicos que atendemos pacientes con neumonía, el saber cuál es el costo de este tipo de tecnología que nos ahorra tiempo en el diagnóstico y para optimizar el tratamiento de nuestros pacientes. Bueno, ahorita a ver si nos apoyan los chicos, dependiendo de los hospitales. De los paneles virales, doctor, que es lo que ya tenemos prácticamente, vamos hacia 2 años utilizando en muchos hospitales,
pues se pueden encontrar desde aproximadamente 6,000 pesos y nos dan aproximadamente como 12, 14 virus, ¿no? Incluyendo los 3 gérmenes atípicos, pero el panel de neumonía en costos actualmente, ahorita que nos apoyen, no sé si está Ricardo Leti, dependiendo de cada hospital donde lo tengan, varían los costos, pero sí sé que está arriba de 10,000 pesos. Pero aquí también la ventaja de este panel, la importancia de este panel, yo creo que lo podemos tener prácticamente, como dicen, en máximo 2 horas. Y aparte vamos a poder tener qué germen. Y si es resistente, entonces hablando de costos, tal vez ahí nos vamos a poder ahorrar 2, 3 antibióticos que ponemos de inicio 3 días mínimo hasta saber qué bacteria, y ese costo pues nos va a ayudar y también va a cortar, ¿no?, la evolución de gravedad de nuestros pacientes. Entonces, viéndolo por ese lado, nos va a ayudar también a disminuir costos de esa manera. Sí, muchas gracias, doctora. Justamente como comenta, estos paneles son costo efectivos finalmente por el beneficio que hay para el paciente. Ya en cuanto a costo de prueba específica, también como bien comentó, va a variar dependiendo del hospital. En caso del Estado de México, en los hospitales donde, por ejemplo, podrían sondear sobre este costo, es en Hospital Star Médica Luna Park, por ejemplo, en Hospital Corporativo Hospital Satélite, pronto y en Centro Médico de Toluca, que es el hospital privado de Metepec, pero también dentro de la Ciudad de México lo pueden encontrar en la cadena Ángeles, en ABC, en Dalinde, en Querétaro, en el Hospital H+. La verdad es que hay opciones y pues ya es más que nada ver en cuanto al beneficio en el tiempo para el paciente, que como vimos es un diagnóstico sindrómico rápido, pues el hospital más cercano pues muchas veces puede ser la mejor opción. Y también hospital infantil privado de Star Médica. Muy bien, Ricardo, no veo ninguna otra pregunta en el chat. Sí, me parece que son todas las preguntas, doctor. Sí, son todas las preguntas. Entonces, le damos las gracias a la doctora Mercedes Yancé Valenzuela por su excelente ponencia. Nos abre mucho el panorama sobre lo que viene siendo el diagnóstico oportuno de pacientes complicados con este tipo de patología que para nosotros desgraciadamente ya, aunque ha disminuido mucho por otro tipo de patógenos, desgraciadamente en este momento, con la pandemia, todo el mundo piensa cada vez que ve un paciente con una infección complicada de vías respiratorias, lo primero que piensa es en COVID, pero lo importante es que tengamos la oportunidad de poder establecer la pauta de saber el qué sucede con nuestros pacientes y tener la oportunidad de que se pueda dar en determinado momento un diagnóstico oportuno y optimizar nuestro tratamiento.